Sí, son inquietudes que pues, el Contralor tiene y sus ayudantes que elaboraron este informe, principalmente dos, sobre la sostenibilidad a largo plazo, la capacidad que el Estado pueda tener para pagar todos los pasivos que se pueden generar a partir de la aprobación de la reforma del gobierno, y dos, pues la cobertura pensional, que para darle solamente un pequeño dato al informe, Claudia, en Bogotá casi que 1 de 4 de cada 10 bogotanos tienen acceso a la pensión, mientras en las zonas rurales del país solamente 1 de cada 10. Entonces lo que dice la Contraloría, en definitiva, pues es un informe largo y muy detallado, es que lo que plantea el gobierno no resuelve de largo plazo ni de fondo los problemas que tiene el sistema pensional del país. Contralor General encargado Carlos Mario Zuluaga, bienvenido a Mañanas Blue. Muy buenos días, un saludo muy especial para todo el equipo de trabajo, para todas las personas que en este momento están siguiendo este importante programa. En efecto, la Contraloría lo que ha hecho es publicar uno de los tantos estudios sectoriales. La Contraloría hace un promedio de 30 estudios sectoriales cada año, y este en particular lo que está colocando en evidencia es un análisis del comportamiento que tiene el sistema pensional en Colombia. Y como la reforma plantea otorgarle a Colpensiones la responsabilidad de administrar la base de cotización ya no de 6.7 millones de colombianos que hoy están afiliados a Colpensiones, sino que aquellos que ganen entre 1 y 3 salarios mínimos a partir de la reforma deberían obligatoriamente estar en Colpensiones. Significa que eso implicaría el traslado de las historias laborales de 18 millones más de colombianos, es decir, 6.7, y hoy Colpensiones tiene reclamaciones, por ejemplo, en septiembre del 2022 a septiembre del 2023, más de 769.000 reclamaciones o anotaciones de colombianos que quieren o ajustes en sus pensiones o revisión de su historia laboral, y el 25% de ellas tienen retrasos y inoportunidad en la atención de las mismas. Ahora imagínense incorporarle a Colpensiones que no tienen ni la capacidad técnica ni sistemas de información adecuados para recibir la historia laboral de 18 millones de colombianos adicionales al sistema de cotización pública. Contralor, sobre ese punto que usted está tocando, que es la capacidad de Colpensiones como la conocemos hoy para poder recibir, digamos, toda esa nueva cantidad de personas y de dinero, ¿qué es lo que preocupa exactamente a la Contraloría? ¿Que no tiene suficientes funcionarios Colpensiones, o la persona que está en este momento al frente de Colpensiones, o el hecho que han planteado las aseguradoras de los fondos privados y congresistas como por ejemplo Norma Hurtado, que es pasar, obligar a que los 3 primeros, se cotice sobre los 3 primeros salarios mínimos en el fondo público? Es demasiado, debería ser 1,5 o debería ser solamente sobre 2 salarios mínimos. ¿Cuál de esos 3 aspectos es lo que realmente preocupa a la Contraloría? Varios. El primero de ellos es que la capacidad técnica operativa de Colpensiones no está hoy en capacidad de administrar el sistema laboral de más de 24 millones de personas registradas. Recuerden que a pesar de que hayan 24 millones registradas que tienen vida laboral, que reclamaciones, hay menos personas activas en el sistema de cotización. Por ejemplo, hoy hay 24 millones en todo el país, incluyendo los fondos públicos y los privados, pero solamente hay 12 millones de personas activas en el sistema de cotización. Entonces, esa primera preocupación se justifica en una respuesta que entregó Colpensiones, que dice que requeriría adicional un 30% más de planta, de recursos y de adecuación en infraestructura tecnológica para poder atender esto. Lo segundo que le preocupa a la Contraloría es que, como usted lo dijo, no hay una discriminación clara. En eso la senadora Norma Hurtado ha hecho un análisis también valioso, en la medida de que se requiere determinar el impacto que tienen en la regla fiscal las cotizaciones que están entre 1 salario, 2 salarios y 3 salarios mínimos. Es decir, realmente ahí es un análisis generalizado y no hay una determinación más desglosada de los impactos fiscales que tiene no solamente el traslado, sino el número de ingresos y los aportes que tiene que hacer el país en función de ese traslado de personas o de ciudadanos a la base de cotización que administra Colpensiones. Lo tercero que le preocupa a la Contraloría en este análisis publicado del estudio tiene que ver con la desfinanciación de los fondos pensionales. Nosotros hacemos ahorros pensionales, pero lamentablemente el país ha venido desfinanciando los fondos públicos
que resguardan o protegen la inversión. ¿Qué ocurre con esto? Y es lo más grave, que en el promedio de los 15, 20 años siguientes vamos a tener más personas pensionadas y menos personas cotizando. Hoy, por ejemplo, el país tiene 2.600.000 personas pensionadas, que es una cifra bastante importante en la regla fiscal. Todos los años el gobierno tiene que inyectar de recursos propios al fondo de pensiones para poder cubrir las pensiones de los que ya están pensionados. Contralor, es decir, hay sí, una señor. parte interesante del informe, y es que ustedes hablan de la cobertura en las regiones, porque ustedes dicen que esta propuesta de reforma pensional pues no o estancaría o ahondaría el problema de la cobertura en las regiones. Por un problema muy sencillo, y es que a pesar de que el gobierno no lo determina como un subsidio, esa reforma tiene el concepto de protección a la vejez, y justamente cuando trata de reemplazar los apoyos económicos que se dan hoy, por ejemplo, los fondos BEDS que se hacen a través del Ministerio de Trabajo, lo que hacen es estimular a que aquellas personas que, por ejemplo, desarrollan actividades como artesanos, como servicios generales o otra actividad, el gobierno le dice apalanque un aporte mensual a este fondo y reciba en el futuro de su pensión unos salarios o unos subsidios o aportes que están por el orden de 250.000 pesos. El gobierno lo que está intentando es incrementar el número de personas beneficiadas, ya no con aportes de doble vía donde hay cotizantes y el Estado aporta, sino va a generalizar a una población vejez mínimo con un salario como mesada mensual. Eso es preocupante porque podría afectar la regla fiscal. Si bien es cierto, beneficiaría un número de personas adultas que no lograron cotizar ni por un mecanismo ni por el otro, sí implicaría un esfuerzo económico adicional. Entonces, la Contraloría sí está haciendo un llamado para que se revisen todas las decisiones que el gobierno está tomando en materia de apoyo a la población, porque no todo se resuelve vía ley otorgándole un beneficio o un subsidio a la población si no tenemos incremento en las fuentes de ingresos de la nación. Por ejemplo, si reducimos la exploración y explotación de hidrocarburos, son 50 billones de pesos, 83 billones de pesos que el Estado deja de percibir, de los cuales nada más 51 billones corresponden a Ecopetrol. La reciente cifra revelada por el presidente de Ecopetrol muestra una reducción en los ingresos de la compañía, lo que significa que vamos a tener en algún momento una carga tributaria que se va incrementando con las decisiones que toma el gobierno y una dificultad en el mediano y largo plazo para hacer sostenible el cumplimiento de todas esas obligaciones. Contralor, yo lo presentaba al principio diciendo que en contraste con los pronunciamientos de la Contraloría sobre la reforma a la salud, o no tanto sobre la reforma, pero sí sobre la CPS, que han terminado favoreciendo la posición del gobierno en este debate de reforma a la salud. En este caso de las pensiones, pues la posición de la Contraloría o los estudios no favorecen la posición del gobierno. Y oyendo ahorita en su última respuesta, pues usted marca una postura, no sé si personal o de la Contraloría, respecto a dejar de explorar hidrocarburos. Y como usted viene de estirpe conservadora y los conservadores no están con el gobierno, pues yo lo que quiero es plantearle este tema, es decir, para usted que viene de una corriente política que está enfrentada al gobierno en varios temas, ¿por qué ha tomado desde la Contraloría el liderazgo que favorece al gobierno en el tema de salud y que va incluso en contra de su propio partido versus estos otros dos temas en los que sí está más alineado a lo que su partido ha expresado? Bueno, muy interesante lo que usted plantea. Yo quiero aclarar lo siguiente. Primero, que todos los pronunciamientos que he hecho durante todo este periodo en calidad de Contralor en funciones son institucionales. Yo tengo muchas interpretaciones y posturas personales sobre muchos asuntos del país, los cuales comento con mi familia y mis amigos en reuniones sociales, pero todos los pronunciamientos que he hecho siempre son soportados en el estudio y en el análisis que realizan los equipos auditores de la Contraloría.
Una cosa distinta es que algunos de estos pronunciamientos parecieran estar en sintonía o no con temas que lleva la agenda política del gobierno, pero generalmente son coincidencias. De hecho, el pronunciamiento que hicimos en los temas de salud no se refiere en ningún momento a la estructura planteada por el gobierno en la reforma. Nosotros no estamos diciendo que la reforma sea conveniente, que hay que acabar a las EPS, que el sistema de salud de Colombia es un fracaso, ¿no? La Contraloría en los temas de salud dijo 3 cosas muy concretas: que hay unos pasivos arrastrados en la historia de 25 billones, esa información la suministraron las propias EPS y también reposa en la Superintendencia de Salud. Dijimos que hay un uso inadecuado de la UPC, que aunque la discusión que haya que dar es si son o no suficientes los recursos, los que hoy han entregado el gobierno, algunas EPS la administran de manera inadecuada, pagan honorario, pagan intereses moratorios, hacen un uso que no corresponde a la destinación específica que tiene la ley, y todo lo que se hace con recursos que tienen destinación específica tienen irregularidades. Y también dijimos que, como lo dijo la Corte Constitucional, que también va en sintonía al sentir de las EPS, los presupuestos máximos, que es con los que se financian las enfermedades huérfanas o de alto costo, no son suficientes para garantizarle a los colombianos la protección de sus tratamientos. Entonces, algunos de los pronunciamientos en los temas de salud pareciera que le agradan al gobierno, pero eso es una coincidencia técnica más que política. Por ejemplo, suspendimos al director de la Unidad de Gestión del Riesgo. Vamos a publicar en esta semana irregularidades relacionadas con la compra de los carrotanques, con colisión empresarial y otros temas que ya estamos terminando de comprobar. Con la reforma pensional dijimos exactamente los riesgos que tiene la administración de Colpensiones de incrementar no solamente 18 millones de personas más en la base de cotización, sino incrementar los beneficios no de subsidios, sino de pensión a unas personas que van a recibir un salario mínimo para proteger la vejez. Es decir, esta Contraloría, nosotros nos hemos sometido a todo y hemos sido claros y técnicamente hemos soportado lo que hemos dicho. En ese sentido, continúo porque la última comunicación pública del expresidente César Gaviria pues le hace unas críticas a usted. Déjeme para recordarle a la audiencia un entrecomillado de esa comunicación. Dice que el informe de la Contraloría sobre las EPS tiene fallas técnicas y jurídicas tan evidentes que solo le sirve al gobierno para asumir las funciones de las EPS y llevar a cabo de facto la reforma que no se ha podido hacer en el Congreso. Y específicamente sobre usted dice que pareciera ser una coincidencia de intereses entre el gobierno deseoso de destruir el sistema de salud a toda costa y el Contralor en funciones buscando permanecer en el cargo a la espera del fallo de la Corte Constitucional sobre la tutela presentada por el anterior Contralor. Entonces, pues, permítame que le insista para que usted nos dé una respuesta desde la óptica política, porque usted viene de estirpe conservadora. En el tema de la EPS, pues yo no sé si de pronto los jefes políticos del conservadurismo le han de pronto llamado la atención, pero además pues ahora el jefe del Partido Liberal le hace, digamos, estos señalamientos. ¿Cuál es su respuesta al respecto? Desafortunadamente, la carta a la que usted hace referencia solamente menciona eso, pero en las 3 páginas que consolidan la información del expresidente Gaviria no detalla cuáles son esas irregularidades técnicas o jurídicas. Porque, por ejemplo, toda la información con la que se construyó el informe fue producto de un suministro oficial de información de las EPS, donde dimos claridad que a fecha de octubre del año 2023 reposaba esa información, que por cierto no tenía todavía la firma del revisor fiscal de las EPS. Entonces, no hay solamente un enunciado sobre que el informe tiene esas debilidades, pero no se dicen frente a lo que anunciaron o a lo que decimos en el informe específicamente a qué hechos concretamente. Por supuesto, las bancadas y todos se comunican con la Contraloría y expresan sus intereses, sus preocupaciones. Al presidente Gaviria todo nuestro respeto, pero no hemos conocido ni por parte de ASEMIS, a quien ya le habilitamos una mesa de trabajo, ni por parte de quienes han cuestionado el informe, que nos hayan dicho precisamente y concretamente donde hay unas irregularidades o unas inconsistencias en el informe, porque la Contraloría tiene su propia metodología y ha concluido unas cifras que lo que sirven es de insumo para que el Congreso tome las decisiones. Finalmente, el Congreso es el que tiene la autonomía de aprobar o de ajustar la reforma presentada por el Ejecutivo.
Contralor, volviendo al informe que tiene que ver con la reforma pensional, además muy juicioso, elaborado por ustedes ahí en la Contraloría, sobre las observaciones que han hecho, me gustaría conocer su opinión sobre de qué tan receptivos ha mostrado el gobierno o los voceros del Congreso que están respaldando la iniciativa del gobierno en el Congreso. Por ejemplo, la doctora Marta Peralta de Piayú ha dicho que si no es respaldada la iniciativa, el proyecto del gobierno, ellos no están dispuestos a respaldar ningún proyecto distinto de los otros dos que están en el Congreso en este momento, que se ocupan de la misma materia, de la misma reforma. ¿Cuál es la posición de la Contraloría, de usted como Contralor, sobre esta postura que ya ha sido planteada por la senadora ponente, la doctora Marta Peralta Piayú? Mire, desde la Constitución de 1991, que además lideró el expresidente César Gaviria, a la Contraloría se le otorgó la competencia de desarrollar control fiscal a través de las auditorías y vigilancia fiscal, que es el análisis de las políticas públicas. La ley ha definido que la Contraloría es el órgano técnico del Congreso. Por lo tanto, todos los informes, todas las auditorías, todas las actuaciones, todas las evaluaciones de desempeño o de política pública que hacen los técnicos que están en la Contraloría son de obligatoria comunicación y correspondencia al Congreso de la República. Lo que significa de que esa discusión de cómo, de qué manera y cómo se debe hacer la reforma es una responsabilidad directa del legislativo, y la iniciativa de presentar esta también está en cabeza del Ejecutivo. La Contraloría no puede llegar hasta ese punto. Nosotros solamente suministramos, explicamos y damos las informaciones que nos solicite el Congreso para este y para todos los temas que son objeto de debate político o de controversias o de reformas. Y este es uno de los tantos insumos. Nosotros suministramos permanentemente a través de la Unidad Técnica de Apoyo Legislativo al Congreso las informaciones que nos pide. Nos hacen cuestionarios, nos piden indicadores y siempre la Contraloría tiene la obligatoriedad de responder esas solicitudes en un tiempo determinado. Por lo tanto, no es una sorpresa que hablemos de salud, de transición energética, de reforma pensional o de reforma trabajo, porque está dentro de las obligaciones que tiene la Contraloría, que se desprende después, además, justamente de la Constitución del 91 que lideró en su momento el expresidente César Gaviria. Pues eso le iba a decir, que esperamos el informe de la Contraloría, o no sé si ya lo sacaron y nos lo hemos perdido, sobre la reforma a la educación, sobre la reforma laboral, que además tiene mucho que ver con la pensional. Contralor, sabemos que tiene que irse, le agradecemos mucho estos minutos con nuestra audiencia. Muy amable a ustedes, muchísimas gracias y muy gentiles por permitirme también comunicar lo que la Contraloría viene haciendo. Un abrazo. Oiga, ¿usted quiere seguir en el cargo o si llega, si la Corte le da le falla a favor la tutela al anterior Contralor, usted se va tranquilo? A mí me da tranquilidad lo que he hecho hasta este momento, y si mañana tengo que dar explicaciones por cada una de las decisiones que tomé durante este periodo, sé que fui imparcial, que lo que hice fue visualizar y hacer visible el resultado de los equipos, y me parece que la Honorable Corte Constitucional tiene una responsabilidad, como lo ha tenido con todas sus decisiones, de actuar en derecho, y tendremos que esperar que eso ocurra. Mientras tanto, aquí lo que estoy haciendo es lo que corresponde por ejercicio y por cumplimiento de la ley, y es sostener esta entidad hasta que se defina un nuevo titular para este cargo, o se regrese o se retorne bajo el mecanismo que la Corte defina por la revisión de la tutela que tiene el nuevo Contralor. Bueno, eso es una respuesta neutra de Canciller. Muchísimas gracias por acompañarnos, Contralor, que tenga un buen resto de día. Muy amable, muchas gracias, bendiciones.